Yo nací en Bogotá, mi papá y mi mamá eran caleños, sin embargo, se establecieron en Bogotá por varias razones. Y después, en el año 51, nos fuimos a Europa. Entonces, vivimos 5 años en varios países, en España, en Italia, en Francia y finalmente en Austria. Era un viaje temporal que se convirtió en largo, porque tenían la oportunidad de vivir esa Europa de entonces. Ellos eran personas, valga la verdad, muy inteligentes. Entonces, si ellos podían llevarme a un museo, me llevaban. Se hacían viajes cerca y me trataban de mostrar las cosas porque yo era el compañero permanente de 2 jóvenes de 30, 32 años en Europa, donde estaban pasándola bien y tratando de conocer y de aprender. Yo inevitablemente estaba expuesto a muchas culturas, porque yo aprendí francés a los 3 años. Recuerdo que a los 3 meses de salir de París nos fuimos a Mallorca y entonces llegaba alguien. Entonces me dijo mi mamá, recíbelo mientras yo salgo. Y le dije, yo ya no me acuerdo cómo recibirlo. Yo en 3 meses había olvidado ese francés que había aprendido como un niño parisino. Aprendemos idiomas muy rápidamente y los olvidamos más fácilmente todavía. El otro idioma que más domino es el inglés, y ese sí lo aprendí en Cali, en el Colombo Británico. Pero son cosas, esa exposición de todas maneras, a pesar de que uno es un niño, de todas maneras le abre la cabeza y se da cuenta que hay una cantidad de cosas por fuera. Y después llegar a una ciudad como Cali, provincia, y provincia, mucho más provincia que ahora, pues de todas maneras yo sabía que había un mundo enorme por fuera. Yo soy máster en primero de primaria, porque yo lo hice en España, en Italia y en Alemania y en Austria. Y después, obviamente, cuando llegué a Colombia tuve que volverlo a hacer. Ya cuando estaba en la mitad del segundo de primaria, mis padres decidieron irse ya para Cali. Nos establecimos allá. Allá, curiosamente, entró a 4º de primaria, no a 3º. Me adelantan un año o año y medio, yo no sé por qué. Era un colegio que había sido fundado 4 años antes, o 3 o 4 años antes, que se llama el Colombo Británico. Como era un colegio británico, pues la disciplina era fuerte. La decisión de estudiar Derecho fue casi automática. Mi abuelo fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, era un excelente abogado y además para mí mi abuelo fue una persona muy especial, entonces casi que yo quería ser como él. La Javeriana siempre ha tenido la tendencia más hacia el derecho privado que hacia el derecho público, casi nada hacia lo penal, pero fundamentalmente casi todos íbamos hacia el derecho privado, con honrosas excepciones, importantes excepciones, sobre todo en la parte de derecho público y constitucional. Mis 2 tíos maternos eran empresarios muy exitosos, fueron empresarios muy exitosos. Entonces uno empieza a emularlos, empecé a emularlos a ellos, ¿no? Entonces me fui más por trabajar en la banca, en el sector inmobiliario, que de todas maneras la formación de abogado es bastante útil. En una de esas fue a Cali el presidente del Banco de América Latina. Entonces al tipo le caí tan en gracia que decidió nombrarme primer gerente del banco en Cali. Entonces salí de Holguines, del cascarón de la familia, a enfrentarme a la banca. Realmente la banca no me gustó mucho. Fíjense cómo es la vida. Yo empecé a ejercer mi profesión de abogado cuando empecé a trabajar en la Secretaría General en Cali, en la Javeriana, porque en esa época
El secretario general era al mismo tiempo el abogado de la universidad en Cali. Entonces allí tuve que ingeniármelas para empezar a ejercer de verdad mi profesión y fue muy grato, fue una buena experiencia. Yo encontré una vocación en grupos de servicio. El primero de ellos es una entidad que se llama el Club Activo 2030. Y se trataba de ejecutivos jóvenes que nos dedicábamos en los ratos libres a hacer proyectos en beneficio de los niños desamparados. Al mismo tiempo, en Cali surge un grupo que se llamaba el Grupo 80, que buscaba el desarrollo del Valle del Cauca y la formación de líderes jóvenes. La verdad es que yo me di cuenta que yo tenía una vocación allí y que realmente no era un hobby. Entonces me encontré con el director administrativo de la Javeriana Cali, que era miembro del 2030, coincidimos en un viaje y le dije, mira, yo creo que tengo que cambiar de actividad. Y meses después me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no vienes a hablar con el padre Raúl Posada, que es el vicerrector de la seccional? Y yo lo conocía. Entonces fui allá. Yo ya había renunciado a la corporación, iba a echarme al agua a ver qué hacía. Y me ofrecieron la dirección del programa de educación continua, que un día después acepté. Educación continua estaba empezando en Colombia. Obviamente llevaba unos pocos años aquí en Bogotá. En Cali no se hacía educación continua. Entonces, buscando recursos económicos, se dieron cuenta que educación continua era rentable, además de que era académicamente valiosa. Entonces yo llego allá y realmente éramos 4 personas. Entonces no había con quién trabajar mucho allá. Entonces yo venía periódicamente a Bogotá a buscar a las diferentes facultades a ver qué cursos me podía llevar a Cali. Entonces allí había un elemento de promoción muy grande. Y fuera de eso, como teníamos un staff tan pequeño, pues en un momento dado Jaime y yo teníamos que servir tintos y refrigerios en la época, en la hora de los refrigerios. Entonces eso me enseñó que hay que cargar ladrillo en la vida todo el tiempo y que uno tiene que estar disponible en cualquier actividad a cargar ladrillo y que hay cosas que no se pueden delegar, que a pesar de que haya quien te ayude, uno tiene que estar al tanto de todo. Eso me enseñó mi paso por educación continua, a servir. De mi paso con la Javeriana, yo valoro el haberme enseñado a discurrir, a pensar, a trabajar metódicamente. Si algo caracteriza a la Javeriana y a los jesuitas es que son esencialmente tolerantes. Para ponerle un ejemplo, algo que me marcó mucho. Yo no era muy religioso, pero cuando llegué a trabajar a la Javeriana yo veía que empezaban a convocar a los ejercicios, a las tandas de ejercicios, y yo nunca decía que sí. Hasta que un día dije, esta vaina me va a tocar ir. Pero ¿a qué voy? Lo que voy es que nunca a ti te dicen, usted tiene que hacer estos ejercicios, usted tiene que ir a misa, usted tiene que ser católico practicante. Es decir, es de una elegancia la comunidad jesuita y la javeriana en ese sentido que es un valor inmenso. Y obviamente allí cabe todo el mundo. El rol de la universidad para salir para llegar al desarrollo del país y tiene que formar a las personas para que entiendan que no es suficiente ser un profesional exitoso, sino que tienen que aportarle a la sociedad sus conocimientos, que tienen que desprenderse de tiempo, de que tienen que asumir su profesión como un servicio a la comunidad, ¿no? Entonces yo estoy convencido que en medio de todo, ese interés por tratar de permear un poco la política desde el punto de vista sano y de la participación ciudadana es un reflejo de la javerianidad de la Compañía de Jesús.